Hola, hola. Bienvenidos a todos desde Grafología y Personalidad, Buenos Aires, Argentina. En esta oportunidad les voy a hablar del tamaño de las letras, el aspecto gráfico, dimensión de la escritura. Para la grafología, la dimensión es un parámetro sumamente importante porque es objetivo, porque se pueden medir tanto el alto como el ancho de la escritura, la altura como la anchura, así la vamos a llamar. Por eso es una variable que nos facilita mucha información. Algo que nos llama la atención a veces es decimos, ay, esta persona escribe con letra muy grande, o mira qué letra chiquitita que hizo esta persona. Ojo, el tamaño de las letras puede variar por muchas razones, como por ejemplo el tamaño de la hoja de papel que se le entregó, o si esa persona está nerviosa, si tiene frío, si no llevó sus anteojos. Por eso nos tenemos que asegurar antes de evaluar que el escrito se haya realizado en las condiciones adecuadas. Desde lo psicológico, la dimensión refleja características muy personales, como por ejemplo cuánto se valora esa persona a sí misma, su autoestima, su autoconcepto, la confianza que tiene en sus propias posibilidades. En especial en la altura de la firma vemos cuánto se valora y en la dilatación o en la anchura de los rasgos el grado de espontaneidad en sus tendencias personales. También vemos el impulso vital. En la grafología laboral, que es la que se aplica a los recursos humanos, dentro de las aptitudes que se buscan, el tamaño de las letras nos va a indicar la capacidad de trabajo, el grado de concentración, la capacidad de síntesis o de análisis que tiene esa persona, si es detallista o si puede ver las situaciones en general, si tiene capacidad de mando o de subordinación. Quienes escriben con letra más grande se inclinan más a las tareas de conducción que a dejarse dirigir. También el tamaño nos muestra el grado de introversión o extraversión de esa persona, pero ojo, un solo aspecto no refleja cómo una persona es, sino que siempre debemos analizar el conjunto, porque los trazos adquieren significado de acuerdo al contexto en que se encuentren. ¿Cómo se mide la escritura? Para estudiar la dimensión, vamos a considerar la altura y la anchura de las letras minúsculas de la zona media, de las mayúsculas, de la longitud de ampas y de jambas y la proporción de todos los trazos. Hay dos modos de realizarlo. Uno, medir letra por letra siguiendo la inclinación. Como se ve en la imagen, se miden para la zona media o el cuerpo medio de la escritura el alto, pero también se mide el ancho de los óvalos en letras como por ejemplo la A, la B, la D, la G, la H, que no es un óvalo pero también nos sirve. En la M, por ejemplo, que se consideran dos óvalos juntos. Ampas y jambas, si la letra tiene óvalo, en la zona media es más fácil, como en el caso de la B, la D, la G, la P, la Q. De no tenerlo, como la F, la J, la L, la T, se compara con las letras adyacentes. Las mayúsculas se miden desde el trazo más superior hasta el inferior, pero esto lo vamos a ver, las mayúsculas la vamos a ver en otro capítulo. El número o cantidad de mediciones a tomar es muy variable y va a depender de la muestra. A la muestra, es decir, al texto para analizar, se lo puede dividir en tres partes, una inicial, una media, una final, y seleccionar los rasgos de cada una de ellas de forma lo más aleatoria posible. De todas las mediciones se obtiene un promedio que nos va a dar un valor de altura y anchura del cuerpo medio, de jambas, de ampas y de mayúsculas. Otro modo de hacerlo, que no es tan precisa, pero es forma rápida y cómoda, es trazando una línea superior de la escritura y otra línea inferior de la escritura. Al medir la distancia entre estas dos líneas, nos va a dar una aproximación del tamaño de la zona media del escrito. Acá les dejo las medidas de referencia. Cuerpo medio, 2,5 a 3,5 milímetros. Ampas y jambas, 2 a 3 veces la altura del cuerpo medio. Algunos autores lo consideran entre 9 y 11 milímetros. Las mayúsculas de 3 a 4 veces la altura del cuerpo medio, que otros autores las consideran también entre 9 a 11 milímetros. Y para la anchura se considera normal el 80% de la altura de esa escritura. De acuerdo al tamaño o altura del cuerpo medio, vamos a clasificar a la escritura en normal, pequeña, muy pequeña, grande o muy grande. Decimos que la escritura normal
significa equilibrio entre todos los aspectos. Esa persona se ve a sí misma como es, tiene un autoconcepto intermedio. La escritura pequeña revela personas introvertidas, observadoras, con gran capacidad de concentración, que en lo laboral aceptan ser dirigidas, que no siempre valoran sus potencialidades. Después encontramos la escritura muy pequeña, algunos la llaman micrográfica. En este caso hay que descartar que no haya un problema de miopía o que esa persona no tenga otro tema. De ser así, cuando es tan pequeña, son personas extremadamente minuciosas que piensan tanto que hacen poco. Tardan para tomar decisiones y solucionar sus problemas, son introvertidas y realmente a veces no consideran sus méritos como verdaderos, como reales. ¿Qué pasa con la escritura grande? Significa que esa persona tiene gran capacidad de comunicación, extrovertida, vital, expresiva, que buscan conectarse con los otros, son optimistas, de alta autoestima. No piensan mucho en las cosas, primero hace y después piensa. Seguros de sí mismo, poseen aptitudes de mando, son aptos para puestos directivos porque poseen excelente visión panorámica de las situaciones. Y la letra muy grande. Esto es una persona muy expansiva, extrovertida, que se valora excesivamente con tendencias a la vanidad, que puede llegar a la megalomanía. Son personas con una gran visión global, pero con dificultades para interiorizar sus vivencias y concentrarse en detalles puntuales. Ahora, vamos a clasificar la altura del cuerpo medio desde la regularidad, en regular e irregular, creciente, decreciente y con bruscos aumentos y disminuciones de tamaño. La escritura es regular cuando el cuerpo medio conserva valores similares a lo largo de todo el escrito. Por el contrario, es irregular cuando encontramos en los valores grandes variaciones. Decimos que desde lo psicológico, una persona que escribe en forma regular predomina la razón por sobre el sentimiento. Es constante, ser perseverante, se adapta bien al medio. Mientras que en las personas que escriben en forma irregular son personas versátiles que captan fácilmente el ambiente porque son más sensibles, muy emotivas. En ellas predomina más el sentimiento que la razón. Ahora, con la escritura creciente y decreciente. En la creciente el tamaño de las letras se incrementa. Puede ser que este incremento se dé a lo largo del texto, del párrafo, de la línea o de la palabra. En el decreciente es al revés, el tamaño es cada vez menor, también a lo largo del texto, del párrafo, de la línea o de la palabra. Como nosotros escribimos, la escritura va de izquierda a derecha, del yo al tú, y en el caso del decreciente se va achicando, simbólicamente esto significa que esa persona tiene capacidad de introducirse en el otro, de conectar, es empática. Esto se observa en personas, se ve en personas que son observadoras, que tienen un análisis crítico de las situaciones y tienen esa capacidad de conectar profundamente con el otro. En la escritura creciente no tiene esa misma habilidad, por el contrario le cuesta adaptarse a determinados ambientes. Con los aumentos y disminuciones bruscas de tamaño, ¿qué quiere decir esto? Que a lo largo del texto se observa alguna letra que nos llama la atención que no guarda el ritmo con el resto. Con el aumento simboliza que pierde el control. Son explosiones de mal humor. Por el contrario, cuando hay disminuciones bruscas de tamaño, puede significar un estado depresivo, que esa persona necesita guardarse, necesita retraerse. Relación alto-ancho del cuerpo medio, de los óvalos. Acá encontramos la escritura sobrealzada y la rebajada. En la escritura sobrealzada, las letras son más altas que anchas. Como los movimientos que ascienden, que suben hacia la zona, ascienden hacia la zona superior, podemos inferir que esa persona es creativa, es idealista o que se siente superior a los demás. En la escritura rebajada, el cociente entre el ancho y el alto promedio de los óvalos es menor a 1. Acá vamos a ver letras que se aplastan sobre el renglón, los óvalos aplastados. Esa persona se siente oprimida ante las presiones. Ahora, con respecto al tamaño y la regularidad de las zampas y de las jambas. Las zampas, ¿se acuerdan? Se relacionan con todo lo referente al mundo de las ideas. Y las jambas con todo lo que tiene que ver con los aspectos prácticos y materiales. Acá les dejo las medidas de referencia. Y ambas altas significan capacidad de imaginar, crear, tiene buena autoestima. Las ambas bajas implican modestia, un carácter más práctico, se acomoda a lo que le toca vivir. También las ambas pueden ser regulares e irregulares.
Vamos también a analizar el tamaño de las jambas, cuando son prolongadas, cuando son normales, cuando son cortas, cuando son regulares e irregulares. Y por último, la relación entre ampas y jambas. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a encontrar con escrituras en las cuales las ampas son altas, pero las jambas son cortas, o al revés. Las ampas son bajas, pero las jambas son prolongadas. Como que hay diferentes combinaciones. Todo esto se los voy a ir dejando en el material escrito. Y también algo que no es menor de analizar son las proporciones de todos los trazos. Cuando, por ejemplo, encontramos que las letras son más anchas que altas, la vamos a llamar escritura extendida, se estiran en sentido horizontal, o la escritura apretada en la que existe poca separación entre las letras en una misma palabra, la escritura contenida es la que se retrae, o cuando es impulsada en los finales o en las barras de las T, la escritura lanzada. Escritura movida, cuando encontramos movimientos innecesarios, con mucha velocidad y rapidez, o la escritura sobria, con los trazos sencillos, proporcionados, sin adornos. Todo esto los voy a dejar en el material escrito con todas sus interpretaciones. Bueno, esperamos que se suscriban al canal, que nos den un like, que nos aporten un comentario. Con esto podemos seguir creciendo. Gracias. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.